Esta Eucaristía vamos a pedir por la salud de Arcadio Rocío Villegas, Antonia Rodríguez, Leonardo Idoli, Luis Fernando Silva, Alejandra Campos, David Ortiz, Javier Ortiz, Diego Córdoba, Hermilo Sánchez. Pediremos por algunos hermanos difuntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor Jesús, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Mis hermanos, hoy también de manera especial es el Día del Agua a nivel internacional, y el agua para nosotros es algo importantísimo. Recuerden que cuando celebramos el Congreso Eucarístico Nacional aquí en Mérida hace año y medio, el compromiso que se derivó de este Congreso Eucarístico era el cuidado del agua, por lo cual se hizo un decálogo del agua que todavía se conserva pues en algunas parroquias, las mantas que explican en qué consiste este decálogo. Pidamos pues a Dios que no lo hayamos visto solamente como una actividad meramente de exhibición, sino como para lo que fue tomada esta decisión, algo que tiene que ser la convicción, que tiene que estar en nuestra convicción de creyentes o no creyentes, de la importancia que tiene cuidar el agua. Así que en este día también pidámosle a Dios que todos tomemos conciencia de nuevo del cuidado que tenemos que tener del agua, este líquido vital para nuestra vida. Pues teniendo presente esta intención, también la intención de todo lo que estamos viviendo en medio de esta pandemia, ahora que se acerca la Semana Santa y las vacaciones, que nuestro pueblo no baje la guardia de los cuidados. Pidamos a Dios que todos sigamos teniendo conciencia de cómo tenemos que cuidarnos y cuidar a nuestras familias. Nos disponemos reconociendo con humildad nuestros pecados. Apiádate, Señor, de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de mí. Cristo, ten piedad de mí. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de mí. Cristo, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios, por cuya inefable gracia nos enriqueces con toda clase de bendiciones,
concédenos pasar de nuestros antiguos pecados a una vida nueva para prepararnos a la gloria del reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Daniel. En aquellos tiempos vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín, casado con Susana, hija de Quelcías, mujer muy bella y temerosa de Dios. Sus padres eran virtuosos y habían educado a su hija según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico y tenía una huerta contigua a su casa, donde solían reunirse los judíos porque eran estimados por todos. Aquel año habían sido designados jueces 2 ancianos del pueblo. Eran de aquellos de quienes había dicho el Señor: en Babilonia la iniquidad salió de ancianos elegidos como jueces que pasaban por guías del pueblo. Estos frecuentaban la casa de Joaquín y los que tenían litigios que resolver acudían ahí a ellos. Hacia el mediodía, cuando toda la gente se había retirado ya, Susana entraba a pasear en la huerta de su marido. Los 2 viejos la veían entrar y pasearse diariamente y se encendieron de pasión por ella. Pervirtieron su corazón y cerraron sus ojos para no ver al cielo ni acordarse de lo que es justo. Un día, mientras acechaban el momento oportuno, salió ella como de ordinario con 2 muchachas de su servicio y, como hacía calor, quiso bañarse en la huerta. No había nadie allí fuera de los viejos que la espiaban escondidos. Susana dijo a las doncellas: tráiganme jabón y perfumes y cierren las puertas de la huerta mientras me baño. Apenas salieron las muchachas, se levantaron los 2 viejos, corrieron hacia donde estaba Susana y le dijeron: mira, las puertas de la huerta están cerradas y nadie nos ve. Nosotros ardemos en deseos de ti. Consiente y entrégate a nosotros. Si no, te vamos a acusar de que un joven estaba contigo y que por eso despachaste a las doncellas. Susana lanzó un gemido y dijo: no tengo ninguna salida. Si me entrego a ustedes, será la muerte para mí. Si resisto, no escaparé de sus manos. Pero es mejor para mí ser víctima de sus calumnias que pecar contra el Señor. Y dicho esto, Susana comenzó a gritar. Los 2 viejos se pusieron a gritar también y uno de ellos corrió a abrir la puerta del jardín. Al oír los gritos en el jardín, los criados se precipitaron por la puerta lateral para ver qué sucedía. Cuando oyeron el relato de los viejos, quedaron consternados porque jamás se había dicho de Susana cosa semejante. Al día siguiente, todo el pueblo se reunió en la casa de Joaquín, esposo de Susana, y también fueron los 2 viejos llenos de malvadas intenciones contra ella para hacer que la condenaran a morir. En presencia del pueblo dijeron: vayan a buscar a Susana, hija de Quelcías y mujer de Joaquín. Fueron por Susana, quien acudió con sus padres, sus hijos y todos sus parientes. Todos los suyos y cuantos la conocían estaban llorando. Se levantaron entonces los 2 viejos en medio de la asamblea y pusieron sus manos sobre la cabeza de Susana.
Ella, llorando, levantó los ojos al cielo, porque su corazón confiaba en el Señor. Los viejos dijeron: mientras nosotros paseábamos solos por la huerta, entró ésta con 2 criadas. Luego les dijo que salieran y cerró la puerta. Entonces se acercó un joven que estaba escondido y se acostó con ella. Nosotros estábamos en un extremo de la huerta y al ver aquella infamia corrimos hacia ellos y los sorprendimos abrazados. Pero no pudimos sujetar al joven porque era más fuerte que nosotros. Abrió la puerta y se nos escapó. Entonces detuvimos a esta y le preguntamos quién era el joven, pero se negó a decirlo. Nosotros somos testigos de todo esto. La asamblea creyó a los ancianos que habían calumniado a Susana y la condenaron a muerte. Entonces Susana, dando fuertes voces, exclamó: Dios eterno, que conoce los secretos y lo sabes todo antes de que suceda. Tú sabes que estos me han levantado un falso testimonio y voy a morir sin haber hecho nada de lo que su maldad ha tramado contra mí. El Señor escuchó su voz. Cuando llevaban a Susana al sitio de la ejecución, el Señor hizo sentir a un muchacho llamado Daniel un santo impulso de ponerse a gritar: yo no soy responsable de la sangre de esta mujer. Todo el pueblo se volvió a mirarlo y le preguntaron: ¿qué es lo que estás diciendo? Entonces Daniel, de pie en medio de ellos, les respondió: Israelitas, ¿cómo pueden ser tan ciegos? Han condenado a muerte a una hija de Israel sin haber investigado y puesto en claro la verdad. Vuelvan al tribunal porque esos le han levantado un falso testimonio. Todo el pueblo regresó deprisa y los ancianos dijeron a Daniel: ven a sentarte en medio de nosotros y dinos lo que piensas, puesto que Dios mismo te ha dado la madurez de un anciano. Daniel les dijo entonces: separen a los acusadores, lejos el uno del otro, y yo los voy a interrogar. Una vez separados, Daniel mandó llamar a uno de ellos y le dijo: viejo en años y en crímenes, ahora van a quedar al descubierto tus pecados anteriores, cuando injustamente condenabas a los inocentes y absolvías a los culpables contra el mandamiento del Señor. No matarás al que es justo e inocente. Ahora bien, si es cierto que los viste, dime, ¿debajo de qué árbol estaban juntos? Él respondió: debajo de una acacia. Daniel le dijo: muy bien, tu mentira te va a costar la vida, pues ya el ángel ha recibido de Dios tu sentencia y te va a partir por la mitad. Daniel les dijo que se lo llevaran. Mandó traer al otro y le dijo: raza de Canaán y no de Judá, la belleza te sedujo y la pasión te pervirtió el corazón. Lo mismo hacían ustedes con las mujeres de Israel y ellas, por miedo, se entregaban a ustedes. Pero una mujer de Judá no ha podido soportar la maldad de ustedes. Ahora dime, ¿bajo qué árbol los sorprendiste abrazados? Él contestó: debajo de una encina. Replicó Daniel: también a ti tu mentira te costará la vida. El ángel del Señor aguarda ya con la espada en la mano para partirte por la mitad. Así acabará con ustedes. Entonces toda la asamblea levantó la voz y bendijo a Dios, que salva a los que esperan en Él. Se alzaron contra los 2 viejos a quienes con palabras de ellos mismos Daniel había convencido de falso testimonio
y les aplicaron la pena que ellos mismos habían maquinado contra su prójimo. Para cumplir con la ley de Moisés, los mataron y aquel día se salvó una vida inocente. Palabra de Dios. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor por años sin término. No quiero la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva, dice el Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba
y él sentado entre ellos les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés manda en la ley apedrear a esas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Pero como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. En esta última semana de Cuaresma, lejos de ponernos a enjuiciar a los demás, miremos más de cerca nuestra vida personal para que, caminando hacia una verdadera conversión, seamos dignos de recibir la misericordia de Dios. Estimados hermanos en Jesús, divina misericordia, y María y José, nuestros modelos de familia misericordiosa, el pasado viernes 19 de marzo, fiesta de San José, se inauguró en toda la Iglesia el año de la familia Amoris Laetitia. Y así como San José cuidó de la Sagrada Familia, así le pedimos de un modo especial que cuide a nuestras familias, que nos infunda su espíritu contemplativo para que, meditando en la exhortación apostólica del Papa Francisco llamada Amoris Laetitia, que significa la belleza, la alegría de vivir en familia, la podamos poner en práctica. Estemos atentos a todas las actividades que se propondrán en nuestra diócesis para vivir este año dedicado a nuestras familias. Ayer celebramos el quinto domingo de Cuaresma, escuchando a Jesús que ante la inquietud de los griegos que quieren verle responde diciendo: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. En otras palabras, invita a conocerlo no solo a través de imágenes muy bonitas de una gran calidad artística, ni tampoco mirarlo con curiosidad como lo querían hacer los griegos, como alguien capaz de hablar maravillosamente y de obrar milagros, sino ante todo que seamos capaces de mirarlo en la cruz, asumiendo que ese es el camino que llevará a la salvación. Y así como en la cruz lo entregó todo para salvarnos, y ahí el ejemplo de la semilla que muere para dar fruto, así nosotros queremos asegurar la vida eterna. Debemos renunciar al egoísmo y vivir la generosidad con el prójimo. También la expresión "ha llegado la hora" nos recuerda que la Semana Santa ya está a la vista, por lo cual debemos aprovechar bien esta semana para prepararnos sobre todo espiritualmente. Hoy la palabra
nos muestra la presencia salvadora de Dios a través de instrumentos que manifestarán su eterna misericordia. El primero mediante el joven Daniel y el segundo el que es la misericordia misma, Jesucristo. Pero miremos también que hoy se presentan a dos mujeres, una inocente y otra culpable. ¿Qué hace Dios ante las acusaciones que le hacen a estas mujeres? ¿Qué enseñanza nos deja sobre cómo hay que ver a la mujer? En la primera lectura escuchamos el relato de Susana, una mujer inocente que se encontraba sin que nadie le pudiera creer que ella no tenía la culpa ante la acusación de dos viejos que hoy se diría abusando de su condición de hombres, es decir, de su machismo, y utilizando su poder civil por ser jueces, no solo no respetan a la mujer, sino que sin ningún escrúpulo ocultan su cobardía, pues claramente el relato nos dice que los que tramaron seducir a la mujer son ellos. Entonces Dios interviene a través del joven Daniel, que no solo va a exhibir a estos hombres en su trampa, y por lo cual serán descubiertos como los verdaderos pecadores, sino que Dios está ejerciendo su misericordia con la mujer. Contra todo pronóstico se alcanza un final feliz y nos alegramos. Aquel día se salvó una vida inocente. Por la gracia de Dios, en los últimos años van cambiando las cosas en favor de la mujer, tanto en el ámbito civil como en la Iglesia. Por esta razón, los últimos papas han abogado por las mujeres. Especialmente el Papa Francisco ha pedido que la mujer tenga un papel con mayor protagonismo en las tomas de decisiones en nuestra Iglesia, como el que puedan ser instituidas con rito litúrgico como lectoras o acólitas, y ha pedido el Papa que sean cada vez más escuchadas en los órganos de decisión en las parroquias como en los consejos parroquiales. Si bien en la primera lectura se salvó una vida inocente, el Evangelio de hoy nos presenta a una mujer culpable, pero que también es rescatada por Dios. Veamos lo que sucede. Jesús ha pasado la noche en oración en el Monte de los Olivos. Al día siguiente, antes del amanecer, ya estaba de nuevo en el templo. La gente también acudía pronto para poderle escuchar. Se sentaba alrededor de Jesús y él les enseñaba. ¿Qué enseñaba Jesús? Tiene que haber sido algo de mucha utilidad para la vida del pueblo, para que la gente se levantara muy temprano para no perderse nada. Y en ese escenario aparece una especie de doble juicio que han preparado los escribas, que junto con los fariseos llegan hasta Jesús trayendo consigo a una mujer sorprendida en flagrante adulterio. La ponen en medio. Según la ley, esta persona debería ser apedreada. Ellos preguntan, ¿tú qué dices? Y aquí está la trampa, por lo que parece un doble juicio. Ellos preguntan sobre lo que habría que hacer con la mujer, pero en realidad al que quieren juzgar y condenar es a Jesús. Si Jesús hubiese dicho aplicar la ley, ellos hubiesen pensado y dicho, no es tan bueno como parece, porque manda matar a la pobre mujer. Si hubiese dicho no la maten, pues hubieran dicho ellos, no es tan bueno como parece, porque ni siquiera observa la ley. Bajo la apariencia de fidelidad a Dios, ellos manipulan la ley y usan a la persona de la mujer para poder acusar a Jesús. ¿Cómo reacciona Jesús? Jesús siempre sorprende con su actitud y su palabra. Se pone a escribir en la tierra. Parecía que no tenía escapatoria, pero él no se espanta ni se deja llevar por los nervios. Por el contrario, al ponerse a escribir en el suelo calmadamente, a los que pone nerviosos es a los acusadores, y como quien es dueño de la situación, espera ante lo que sus adversarios van a insistir, por lo que se levanta y dice, aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra.
e inclinándose volvió a escribir en la tierra. Jesús no discute la ley, pero cambia el enfoque del juicio. En vez de permitir que ellos enfoquen la luz de la ley sobre la mujer para condenarla, les dice que mejor dirijan la luz del foco hacia su interior, hacia el corazón de cada uno de los acusadores. El perdón de Dios elimina el pecado que ha sido reconocido por la persona. El gesto y la respuesta de Jesús hace caer a los adversarios. Los fariseos y los escribas se retiran avergonzados, uno después del otro, comenzando por los más ancianos. Pasa lo contrario de lo que ellos esperaban, pues la persona condenada por la ley no fue la mujer, sino ellos mismos que pensaban que eran fieles a la ley. Al final, Jesús se queda solo con la mujer en medio del círculo. Jesús se levanta y la mira. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó, nadie, Señor. Y Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Jesús no permite que alguien use la ley de Dios para condenar al hermano o a la hermana, cuando los que acusan o juzgan son también pecadores. Este episodio, mejor que cualquier otra enseñanza, revela que Jesús es la luz que hace aparecer la verdad. Él hace aparecer lo que existe de escondido en las personas, en lo más íntimo de cada uno de nosotros. A la luz de su palabra, los que parecían los defensores de la ley se revelan llenos de pecado, y ellos mismos los reconocen, pues se van comenzando por los más viejos, y la mujer considerada culpable y merecedora de pena de muerte está de pie ante Jesús, absuelta, redimida y dignificada. El próximo domingo de Ramos, domingo de la Pasión, contemplaremos la pasión y muerte de Jesús, lo mismo que el Viernes Santo. Preparémonos estos días que faltan para dichas conmemoraciones, para examinar no la vida de los demás a los que muchas veces hemos juzgado y condenado. Recordemos que Jesús nos ha dicho, no juzgues y no serás juzgado, sino para dirigir el juicio sobre nuestro corazón y hacer un verdadero arrepentimiento de nuestras culpas, culpas que al reconocerlas nos llevará a no volver a tirar piedras a los demás, sino ante todo experimentar que soy yo el que necesito experimentar la misericordia infinita de Jesús, para que podamos decir con sinceridad, te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Que María y José, que cuidaron la misión redentora de su Hijo Jesús, nos ayuden a cuidar nuestro corazón para quitar la viga que llevamos en nuestros propios ojos y no volver a condenar a los demás. Que así sea. Y todo
De pie. Oremos, hermanos, para que llevando al altar los gozos, las fatigas, los deseos de conversión de esta Cuaresma, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, a quienes nos disponemos a celebrar los santos misterios, que podamos presentarte con alegría nuestras almas ya purificadas como fruto de nuestra penitencia corporal. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo, el mundo entero ha comprendido la manera como debía alabar a tu majestad, ya que en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, también nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió. Del mundo, sálvanos, tú que nos has liberado por tu cruz y tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Gustavo, su obispo auxiliar Pedro, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Gabriela Guzmán, Eduardo Silva, Gregoria Vázquez, Marita Flores, Adi Arjona, Luis Andrade, Edmundo Q, Concepción Cárdenas, José Reyes, Gregoria Vázquez, Melchor Reyes, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, que es signo de reconciliación, es vínculo de unión fraterna, oremos juntos como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios nos damos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Jesús. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
palabra tuya bastará para sanar. Cantemos al Señor con indecible gozo. Él guarda la esperanza de nuestro corazón. Dejemos la inquietud posar entre sus manos. Abramos nuestro espíritu a su infinito amor. Dichoso será aquel que siempre en él confía. En horas angustiosas de lucha y de aflicción, confiad en el Señor si andáis atribulados. Abramos nuestro espíritu a su infinito amor. Los justos saben bien que Dios siempre los ama. En penas y alegrías, su paz fue su bastión. La fuerza del Señor fue gloria en sus batallas. Abramos nuestro espíritu a su infinito amor. Envíanos, Señor, tu luz esplendorosa. Si el alma se acongoja en noche y turbación, qué luz, qué dulce paz en Dios el alma encuentra. Abramos nuestro espíritu a su infinito amor. Vivimos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Que los sacramentos que hemos recibido, Señor, nos purifiquen de nuestras malas inclinaciones y, fortalecidos con tu bendición, corramos a tu encuentro siguiendo las huellas de Cristo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Invocamos el auxilio de la Santísima Virgen. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Salud de los enfermos, Ruega por nosotros. refugio de los pecadores, Ruega por nosotros. ayuda de los migrantes, Ruega por nosotros. consoladora de los afligidos, Ruega por nosotros. auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros. Santa María de Guadalupe, esperanza nuestra. Salva nuestra patria y conserva nuestra fe. San José, Ruega por por nosotros. nosotros. El Señor esté con ustedes. Dios y Padre nuestro, purifica de sus pecados al pueblo que te suplica, para que llevando una vida santa se vea libre de toda adversidad.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Den gloria a Dios con su manera de vivir. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.